Denme un segundo. Bueno, espero que se vuelva a grabar. A ver, denme un segundito. Aquí está. Bueno, como les decía, el sistema urinario. El sistema urinario va a estar compuesto por todos los órganos que ya se mencionó. El riñón, el ureter, la vejiga, la uretra, todo eso va a pertenecer al sistema urinario. Entonces, en primer lugar, ustedes en anatomía van a ver lo que es riñón. El riñón es la unidad anátomo-funcional. Anátomo de anatomía y funcional porque ayuda con las funciones. Entonces, ¿qué va a ayudar el riñón? En primer lugar, al equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ayudar a equilibrar lo que son electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, entre otras cosas. Luego, Disculpa, creo que no estás proyectando. no estoy proyectando. Ah, ya, perdón. Vamos a ver. Un segundo. ¿Ahí sí están viendo? ¿Sí están viendo lo que proyecto? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, como les decía, el riñón es la unidad anátomo-funcional. El riñón va a tener nefronas. Vamos a tener riñón izquierdo y riñón derecho. ¿Para qué sirve el riñón? Para ayudar al equilibrio hidroelectrolítico. Además, este riñón, ¿qué va a hacer? Va a reabsorber lo que son electrolitos y también los va a excretar. Bueno, ya les voy a ir explicando. Entonces, si vamos a dibujar un riñón, para que ustedes sepan cómo se lo dibuja, que sepan más o menos cómo. Entonces, digamos, este es el riñón derecho y tenemos el riñón izquierdo, que el izquierdo está un poquito más abajo. Bueno, este riñón va a tener estructuras. En primer lugar, va a tener una cápsula que lo va a rodear, la cápsula. Luego de esta cápsula, vamos a encontrar unas estructuras que van a estar así. ¿Ya? Vamos a tener pirámides renales. Bueno, más o menos ahí, si no me sale también. Pirámides renales. Eso es importante porque luego vamos a ver en lo que es la histología. Vamos a tener unas estructuras que se conocen como senos renales. Seno renal. Y también algo que se conoce como cálices mayores y cálices menores. Bueno, aquí estos son los cálices. La unión de varios cálices forma un cáliz mayor. Entonces tenemos así, más o menos ahí dibujado. Entonces, ¿qué es lo importante en histología? En histología lo que ustedes deben saber es cuál es la unidad anátomo-funcional. Recuerden que el riñón va a estar compuesto de corteza y una médula. Esta corteza va a tener nefronas. ¿Qué son las nefronas? Es el conjunto de lo que son los túbulos y también del glomérulo renal, o también llamado ovillo capilar, pero siempre se le dice glomérulo renal. Glomérulo renal o corpúsculo renal. Esos son los nombres que hay. Entonces, los túbulos va a ser un sistema como de cañerías, el cual el riñón se va a comunicar. Entonces, el túbulo viene más o menos así, es como un recorrido que toma como una cañería. Entonces, eso va a ser la función de los túbulos. Y el glomérulo, que es la primera porción de la nefrona, va a ser aquel que va a comunicar en primer lugar con los túbulos. En la médula usualmente tenemos unos túbulos específicos y en la corteza van a estar otros. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es este gráfico, ¿no? Este gráfico que voy a hacer. Entonces, en primer lugar, comenzamos. Tenemos la corteza renal. Entonces, si vamos a ver corteza, nosotros vamos a dibujar más o menos así y decimos, tenemos el glomérulo renal.
Este glomérulo renal, más o menos se lo ve así. Tiene células, pero es redondito. Ya lo vamos a dibujar más o menos así. Entonces, este es el glomérulo renal. Glomérulo renal. Glomérulo renal. Luego del glomérulo renal viene algo que se conoce como túbulo proximal. Y este túbulo tiene varios segmentos. Bueno, más o menos así. Tiene segmento S1, segmento S2, segmento S3. ¿Qué es lo que lo caracteriza a este túbulo contorneado proximal? Va a ser van a ser su cepillo, su ribete en cepillo, que son unas microvellosidades que se ven, que se lo conoce como ribete cepillo, específicamente más prominente en S1. Entonces, este túbulo tiene 3 segmentos. Túbulo proximal. Aproximadamente se reabsorbe el 75% de electrolitos. Luego viene algo que se conoce como la asa. Asa de Henle. Esta asa tiene porción ascendente, descendente, porción gruesa. Asa de Henle. Asa de Henle. Después viene el distal, túbulo contorneado distal, túbulo recto distal, también hay los dos. Y por último, ya lo que es el túbulo colector. Túbulo colector. El túbulo colector se va a dividir en dos. Segmento cortical, porque es la corteza, cortical, y segmento medular. Entonces, ya haciendo este gráfico, esto les va a servir tanto para histología, para anatomía, para fisiología. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprenderse qué es lo que hace cada túbulo. Cuánto reabsorbe, cuántos electrolitos, qué electrolitos específicamente, pero es necesario que lo sepan. ¿Por qué? Porque en las preguntas de teoría les van a tomar cuál es en casos clínicos en este caso, cuál es el túbulo que reabsorbe sodio y potasio y además tiene ribete en cepillo. En ese caso va a ser el túbulo proximal. ¿Por qué? Porque el túbulo proximal tiene un ribete en cepillo y va a tener una luz media como opaca. Entonces, de aquí para acá, todo esto de aquí, de arriba acá es corteza y para acá abajo es médula. Entonces ya grabándose ese dibujo, o sea, ¿qué les recomiendo yo? Que ustedes cuando estudien este tema lo dibujen. Dibujen, digamos, van dibujando el glomérulo, van dibujando el túbulo proximal, van dibujando el asa de Henle, el túbulo distal y por último ya el túbulo colector. ¿Por qué? Porque así ustedes ya se lo graban. ¿Qué es lo que hace cada túbulo? Luego se los voy a enseñar en la histología cómo se ve, ¿ya? Y cómo tienen que grabárselo. Entonces, ya sabiendo este dibujito de acá, vamos a ir con lo que es la teoría. Entonces, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Déjenme borrar esto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Chicos, ¿sí se me escucha? Bueno, entonces vamos a ver las generalidades. ¿Cuáles son las generalidades? Ustedes ya les expliqué que hay 2 riñones. Tenemos 2 ureteres, vejiga urinaria, que es aquella que contiene la orina, y la uretra, ¿ya? Entonces, miren, aquí estamos viendo una imagen. Déjenme borrar esto, que no sé por qué se hace así. Mejor lo voy a poner con el puntero. Entonces, ahí. Entonces, ¿sí se ve mi puntero o no se ve? Sí se ve, Se ¿verdad? ve. Se ve. Ya, entonces miren, aquí tenemos el riñón derecho y el riñón izquierdo. Entonces siempre un riñón va a estar un poquito más arriba y otro más abajo. Luego tenemos lo que son los cálices. Estos son los cálices, lo que estoy mencionando.
cálices menores, los más chiquitos, y la unión de varios cálices es el cáliz mayor. Y la pelvis es la terminación del cáliz. Eso es la pelvis renal. Recuerden que el riñón va a tener una arteria renal y una vena renal. Entonces, después que sale es cáliz primero, luego se convierte en pelvis. Y después se va. Recuerden que los ureteres son dos, porque hay dos riñones. Es decir, que hay dos pelvis renal. Entonces, hace todo este recorrido por aquí y luego llega a la vejiga, que es el lugar donde se almacena la orina. ¿Ya? Cuando ustedes toman agua, esto se llena, tarda aproximadamente de 1 a 2 horas en llenarse. Luego la próstata, que es, bueno, es parte del órgano reproductor masculino. Y por último, ya por acá se expulsa la orina. Aquí, donde ya termina la uretra. La uretra es por donde se expulsa la orina. Entonces, así. Entonces, ¿qué es necesario que ustedes conozcan? En primer lugar, ¿qué es lo que hace el riñón? El riñón ayuda a la filtración y a excretar. ¿Qué nos ayuda a excretar? Nos ayuda a excretar productos que no deben estar en el cuerpo, ¿como cuál? Como la urea y la creatinina. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Urea, creatinina y lo que son proteínas. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene urea, creatinina elevada, proteínas en la orina, va a tener insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia de saber esto. ¿Qué más nos ayuda? A equilibrar concentraciones de líquido y electrolitos corporales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el cuerpo humano, el 90% es agua. El 90% es agua, entonces tienen que recordar que el cuerpo humano se va a alimentar de lo que es el agua. Ahora, ¿qué más nos va a ayudar este sistema urinario? A reabsorber moléculas, como cuáles. Los aminoácidos, que son lo más pequeño de las proteínas, la glucosa, y también no se olviden que esto nos sirve para llegar a la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Que el cuerpo esté en equilibrio. Homeostasis es igual a equilibrio. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir aquí, voy a poner así. Entonces miren acá tenemos otra imagen en la cual no olvidar que los riñones van a ser rojizos. Usualmente en el libro van a encontrar que van a aparecer como un frijolito, porque el frijol más o menos es así. Es chiquito y se lo ve parecido a un riñón. Entonces miren aquí. Ya aquí tenemos ya graficado lo que es el riñón. En anatomía van a saber lo que es la arteria renal, cómo se ramifica, la vena renal y cómo se acuerdan que era el ilio. Alguien que me diga qué es el ilio. Donde entran y salen vasos sanguíneos. Exacto, donde entran y salen vasos sanguíneos. Me parece que es Joel. Sí. A ver, vamos a ver. Ya, 34. Exacto. El ilio es el lugar donde entran y salen vasos sanguíneos, pero aquí le vamos a agregar algo más. Ilio, puerta de entrada. Pero en este caso, en este órgano vamos a tener arteria y vena, que son vasos sanguíneos, es verdad. Pero entra un elemento o otro personaje que se llama pelvis. Pelvis renal. Entonces, ¿qué es lo que penetra el riñón? Va a ser la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Entonces, esta pelvis, una vez que ya sale del riñón, se convierte en ureter. Ureter derecho, ureter izquierdo. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Luego que esta arteria entra, ya se convierten en vasos mucho más chiquitos y estos se llaman vasos arcuatos. Algo que ustedes sí lo van a ver en histología van a ser los rayos medulares. ¿Qué son los rayos medulares? Son elongaciones que van desde la corteza hasta la médula. Esto es corteza y ya aquí es médula. Entonces los rayos medulares se llaman medulares porque van desde la corteza hasta la médula. Entonces miren, aquí pueden ver médula, pueden ver lo que son las pirámides renales o pirámides de Bertin, también se les dice,
Y las columnas renales, que van a ser estas. Columnas renales. Columnas renales. Entonces ustedes van a tener columnas renales y pirámides renales. Van a tener cáliz menor, que van a ser estos, y el conjunto de varios cálices van a ser los cálices mayores. Como pueden ver aquí, miren, cálices mayores. El cáliz mayor usualmente está conformado por varios cálices menores. Forman un cáliz mayor. Entonces, no se olviden, el hilio es la puerta de entrada y salida de los vasos, que después se convierte en pelvis. Y también hay un seno. El seno renal, como les dije, es la terminación de lo que es la pirámide renal. O sea, el seno es aquí. Este es el seno renal, seno renal, seno renal. O en histología también se le dice papila renal, pero bueno, seno renal. Entonces sigamos. Entonces acá, dentro de lo que son las funciones, homeostasis, no se olviden, homeostasis es igual a equilibrio. Siempre ustedes van a encontrar este término en los libros. Cuando vean Fisio 3, ojalá se acuerden, pero van a ver sistemas de retroalimentación para los que van con el doctor Ferretti, no para los que se vayan con el doctor Ferretti. Sistemas de retroalimentación positiva y negativa. Entonces el cuerpo lo que hace es mediante estos sistemas controlar presión, controlar electrolitos, controlar más que todo el cuerpo básicamente, pero bueno, ya lo van a ver luego. ¿A qué más nos ayuda? Al equilibrio ácido básico. ¿Por qué? Porque nosotros mediante el riñón podemos saber si el paciente está en acidosis o está en alcalosis. Esto lo van a ver en bioquímica, ¿ok? Lo van a ver en bioquímica, pero les voy diciendo, a ver. Les voy a explicar un poquito para que se orienten. Entonces el cuerpo va a entrar en acidosis y alcalosis. ¿Qué es la acidosis? La acidosis es aumento del pH. Acidosis es disminución del pH. Es lo contrario, disminución del pH, y la alcalosis es cuando se eleva el pH. ¿Cuál es lo normal del pH? El pH es de 7.35 a 7.45. Entonces, ese es. Cuando está menor a 7.35, acidosis. Cuando está mayor a 7.45, alcalosis. Ya, entonces eso, simplemente para que lo sepan. Bueno, y no se olviden que este riñón va a ayudar a lo que es la filtración y excreción del orina. Otra cosa importante es que el riñón va a secretar algo que se conoce como eritropoyetina. La eritropoyetina va a ser una hormona la cual es sumamente importante porque los pacientes renales les ponen eritropoyetina. ¿Por qué? Porque su riñón ya no vale. Entonces esa es la clínica. Cuando el riñón no vale, el paciente necesita eritropoyetina. Y la renina va a ser aquella sustancia que va a actuar en la presión arterial. Cuando hay aumento de renina, hay aumento de presión arterial. Entonces un paciente hipertenso va a tener aumentada la renina. También va a haber disminución de vitamina D3 en pacientes renales. Entonces todo eso se afecta. ¿Por qué? Porque el riñón ayuda a la conversión de vitamina D. Entonces ahorita, déjenme ver si les pregunto algo. A ver si alguien sabe. Vamos a ver. ¿Qué les puedo preguntar de aquí? Estoy pensando, es que no les puedo preguntar clínica porque todavía no ven clínica. Entonces no, sigamos. Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver lo que es el estroma. El estroma del riñón. ¿Alguien sabe cómo se llama la cápsula del riñón? El nombre etimológico o el epónimo. ¿Alguien sabe cómo se llama?
¿No es la cápsula de Bowman? No. Perdón, estoy preguntando mal. Esperen, la fascia, eso quería preguntar, no quería preguntar la cápsula. Las fascias del riñón. Sí, está bien cápsula de Bowman, pero no era lo que quería preguntar. Especifiqué mal la pregunta. La cápsula sí está bien, cápsula de Bowman. ¿Quién dijo eso para poner el punto? Yo, Ángel. Ángel, ¿dónde estás? Ángel Daniel, ¿verdad? 8. Ya, te voy a poner 3 puntos porque sí, eso casi, o sea, bueno, casi nadie lo sabe cuando recién están aprendiendo. Entonces sí, pero hay algo que se conoce como fascias, que eso les van a preguntar. La fascia de Gerota y la otra que se llama fascia de... Bueno, la otra no me acuerdo. Pero bueno, vayan e investiguen las fascias porque en anatomía sí se las pregunto. Fascias del riñón, ¿qué es lo que recubre básicamente? Yo solo me acuerdo la de Gerota, la otra no recuerdo. Pero si se las preguntan, entonces sí, en efecto, vamos a ver lo que es la cápsula. Exacto, tenemos una cápsula que va a ser aquel que recorre el riñón. Esta de aquí va a estar compuesta por lo que es tejido conectivo denso y regular. Entonces, ¿qué es lo que necesitan saber? Que vamos a tener 2 capas, una capa interna y una capa externa. Aquella capa que va a ser externa va a estar compuesta de fibroblastos y de fibras colágenas. Y la capa interna va a estar compuesta de miofibroblastos. Entonces, viéndola acá, miren, esto de aquí, vamos a tener capa externa, que es esta de aquí, y capa interna, que es esta de acá. En la capa interna, miofibroblastos, y acá en la capa externa, fibras colágenas, y lo que se ve aquí, que son fibras también elásticas, se ve ahí. Entonces no se olviden que aquí vamos a tener tejido conectivo, vamos a tener fibroblastos, macrófagos, células intersticiales. Bueno, sigamos. Entonces acá en el parénquima va a estar compuesto por lo que es la corteza y médula. ¿Qué es lo que tienen que saber? Esta imagen, cuando la vean en el ROS, esta es una imagen de un feto, o sea, no es de un humano grande. Entonces van a ver la corteza. Usualmente en la corteza hay abundantes glomérulos. Todos estos glomérulos, estos rayos que se ven aquí son lo que son los rayos medulares. Y acá vamos a tener lo que es la médula, donde vamos a encontrar asa de Henle, vamos a encontrar túbulo colector. Y en el riñón de un pequeñito sí se ve lo que son los cálices, pero en el adulto ya no. Entonces, en la niñez, o sea, cuando es un neonato se le dice lóbulo renal, pero en lo que es riñón humano, no. Humano ya grande, no. Entonces, no olvidarse que usualmente en anatomía la corteza se va a ver mucho más pardo rojiza y la médula mucho más pálida. Entonces vamos acá. Tienen que saber que en la corteza hay abundantes corpúsculos renales, o también llamados glomérulo renal. Va a haber túbulos contorneados, en este caso proximal y distal. ¿Por qué? Porque el glomérulo renal va a estar conectado junto a lo que es el túbulo proximal y el túbulo distal. ¿Ya? Ustedes además van a tener rayos, los rayos medulares, como les digo, que son también llamados rayos medulares de Ferrín, que estas van a ser elongaciones que van a ir desde la corteza hasta la médula, muchas veces. Miren, aquí estamos viendo una placa, entonces esto de aquí son los glomérulos o corpúsculos renales. Si estamos viendo glomérulos, esto es corteza. Y aquí estamos viendo también a lo que se conoce como laberintos corticales.
Entonces, ya viéndola acá, vamos a ver el corpúsculo renal, el cual va a tener algo que se conoce como ovillo capilar. El ovillo capilar, esto de aquí que estoy señalando es capilares, que ya lo vimos. Yo les dije que en el riñón había capilares. Entonces, siempre acuérdense que hay un ovillo capilar. Este ovillo va a tener unas células que se conocen como podocitos, que van a ser estas células aquí, podocitos. Y estos podocitos van a tener unos pedicelos, que son los hijos. Es decir, son elongaciones más chiquititas, los pedicelos. Va a haber una membrana basal glomerular. Vamos a tener algo que se conoce como cápsula de Bowman, espacio urinario, que es esto blanco, también conocido como espacio de Bowman o espacio urinario. Y al lado de este glomérulo va a haber unos túbulos que ya se los voy a explicar. En este caso, recordar siempre que yo les dije que en un órgano puede haber arteriolas, ¿no? Entonces vamos a tener una arteriola aferente y una eferente. Aferente es por donde entra y eferente por donde sale la sangre. Entonces, este túbulo que estamos viendo aquí es un túbulo distal. Ya les voy a explicar a detalle cómo distinguir los túbulos en histología. Pero ahorita tengo que primero explicarles. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan conocer? Es que hay una médula y una corteza. ¿Qué es lo que tienen que distinguir en histología? Ustedes tienen que distinguir si es corteza renal o si es médula renal. Pero en teoría, ustedes les van a tomar casos clínicos, que ya les voy a explicar cómo les toman. Entonces, siempre recordar que ustedes van a tener un túbulo urinífero. Este túbulo va a conectar lo que es el túbulo conector con el conducto colector. Esto les dice en el libro. ¿Cuál es cuando ustedes lean el túbulo conector? Cuando lean esto en el libro, tienen que saber que el túbulo conector va a ser aquel que conecta el túbulo distal con el túbulo colector. Y a esto le llaman túbulo conector, para que no se confundan. Entonces, el túbulo conector es aquel que conecta el distal con el colector. Ya, no es lo mismo decir conector que decir colector, ¿ok? Cuando lean en el libro, cuidado, se confunden. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, sigamos. Ahora, la médula. La médula, lo que ustedes tienen que saber es qué vamos a encontrar. En primer lugar, en la médula vamos a encontrar, resumiéndola así, sin hacerlo muy difícil como les dicen en el ROS, les complica un poco más porque les hablan de túbulo conector, les hablan de otros segmentos, pero bueno, lo que ustedes tienen que saber como tal es que hay asa de Henle delgada y asa de Henle gruesa. La delgada se ve delgada y la gruesa se ve gruesa. Y luego tienen túbulo colector. Colector, en histología solo se ve túbulo colector, porque ya si ya se ponen más exquisitos hay cortical y medular, ¿ya? Entonces eso. No se olviden que también hay pirámides. Las pirámides hay aproximadamente entre 8 y 18 en cada riñón. Las pirámides renales. Pero eso es más en anatomía. No olvidarse de los senos. No olvidarse que en la médula vamos a tener porciones. ¿Cuáles van a ser estas porciones? No olvidarse que se va a dividir en médula externa y médula interna. La médula interna se va a subdividir en franja interna y franja externa. Entonces, ¿qué más van a tener? Miren, aquí vamos a ver, estamos viendo un atlas. Entonces, acorde a lo que yo les dije, ¿qué porción creen que sería aquí? O sea, ¿sería corteza o sería médula? Alguien que me diga y se gane un punto.
¿Tienen alzado la mano o no? ¿No? No importa si se equivocan, solo quiero saber si saben que si distinguen qué es corteza o es médula. Nada más. Hay algo que mencioné ahorita, que les dije que si ven eso, es tal parte, y si ven otra cosa, es tal parte. La médula, entonces. Exacto, médula. ¿Quién dijo médula? Tito. Ya. Deja que me cargue. 35. Exacto, es médula, porque yo les dije algo clave. Si ustedes ven asa de Henle pertenece a la porción de lo que es la médula. Entonces, médula renal, siempre que ustedes vean asa. Entonces, otra cosa que yo les digo, algo fácil para que ustedes distingan. Si yo sé que el asa tiene porción delgada y porción gruesa, entonces yo estoy viendo aquí un epitelio medio plano. Eso significa que es delgado. Y acá estoy viendo una porción gruesa. Entonces estoy viendo asa gruesa y asa delgada. Así es como yo distingo. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Una papila. Eso es anatomía. Yo no tengo que explicarles las papilas. Pero bueno, simplemente mencionarles. Y también van a tener área. Una área cribosa que es importante. No olvidarse de los cálices mayores y menores, que eso es más que todo cuando ya les tomen en el riñón. Y también las columnas de Bertin. Las columnas renales o columnas de Bertin también van a tener las pirámides renales, no se olviden. Entonces, esto es anatomía, esto me lo voy a saltar, pero sí tienen que estudiarse. Entonces, lóbulos. ¿Dónde vemos lóbulos nosotros? Vemos en lo que son el riñón de un pequeñito, o sea, de un neonato. Y estos lóbulos en el neonato se van a dividir en lobulillos. En el riñón grande, no. En el riñón de una persona adulta no vamos a tener esto. Entonces acá, como les digo, no olvidarse que va a haber lóbulos del riñón y también lobulillos. Pero usualmente eso casi no los mencionamos. Entonces miren acá. Este de aquí va a ser... Esto de acá se conoce como nefrona. ¿Por qué? Porque es el conjunto de un glomérulo con un sistema tubular. Y también vamos a tener una arteria que se llama interlobulillar, porque está entre los lobulillos renales. Básicamente eso. Entonces acá, miren esta imagen. Tenemos la misma imagen de dibujo en histología. Entonces miren aquí cómo se ve. Usualmente en la universidad ustedes no les enseñan esto. No les enseñan del área cribosa ni nada. Pero bueno, yo les voy a explicar. Entonces miren. Esta es la papila. Ahí en la papila también se la conoce como seno renal en histología. Luego recuerden que debajo de esta papila va a emerger lo que es la pelvis renal. Entonces la pelvis, una vez que se continúa o ya sale el riñón, viene el ureter. Este es el ureter. Entonces, ¿qué van a tener ustedes aquí? Van a tener una médula y van a tener una corteza. Van a tener una médula interna y una médula externa. Pirámides, van a encontrar las columnas, pero eso es más en anatomía. Entonces ya les voy a explicar el uretero. Entonces, déjenme ver, quiero que alguien me diga algo. Entonces, estas estructuras que yo voy a señalar, ¿cómo se llaman? Alguien que sepa. Podocitos. Podocitos, exacto. ¿Quién dijo podocitos? Mía. 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 Ya, 52.
Entonces sí, en efecto, van a ser los podocitos. Y estos podocitos tienen como un ribete o unos hijitos que los acompañan que se llaman pedicelos. Pedicelos. Algo importante que ustedes tienen que saber es que también hay una estructura que se llama mácula densa. Mácula densa, que es esta de aquí que vamos a ver. Ya lo voy a explicar a detalle. Pero ya les voy a hacer Entonces miren aquí. Este túbulo que ven acá es túbulo contorneado proximal. ¿Por qué es proximal? Porque la luz está ocluida. La luz está ocluida por el ribete en cepillo. O sea, por las microvellosidades que se llama ribete en cepillo. Y la que está acá, miren acá, también es proximal, pero no está tan ocluido. Pero bueno, entonces luego lo vamos a ver. Algo que hay aquí en el riñón, también hay células mesangiales. Y hay una membrana basal glomerular. Que esta membrana basal glomerular va a tener 3 capas. Lámina rara interna, externa y lámina densa. Entonces vamos a ver. Entonces esto ya les expliqué. Sigamos. No olvidarse que el corpúsculo renal, también denominado glomérulo renal, va a ser aquel que ayuda a la filtración. Este glomérulo va a tener asas capilares. ¿Cuáles van a ser esas asas capilares? O también llamado ovillo capilar. Van a ser esto que se ve la sangre, o sea, se ve el capilar. Y no olvidarse que la cápsula de Bowman es aquel que rodea al glomérulo. La cápsula de Bowman va a tener 2 hojas, parietal y visceral. ¿Cuáles van a ser estas? Ya les voy a explicar. Entonces, vamos a señalar cápsula de Bowman, lo que está con verde, cápsula de Bowman, hoja parietal, que tiene epitelio plano simple, y hoja visceral, que es esta de acá, con rojo. Visceral, que está en contacto con el ovillo capilar o está en contacto con los podocitos y pedicelos. No olvidarse, esto de aquí, que donde ven sangre ustedes, se llama polo vascular. Y el de acá se llama polo urinario. Donde vean sangre y donde vean como sangrecita ahí, polo vascular, y donde ven un túbulo se llama polo urinario o polo donde está el túbulo proximal. Siempre en el polo vascular está el distal. Entonces, esta membrana que ustedes ven aquí, aquí existe una membrana que se llama basal glomerular. Y más interno acá hay algo que se conoce como mesangio. Este mesangio es bien importante porque ya les voy a explicar cuándo se afecta. Entonces, la cápsula de Bowman, no olvidarse. Un segundo. Bueno, no olvidarse de la cápsula de Bowman, nos ayuda al filtrado. ¿De qué? Nos va a ayudar al filtrado de electrolitos, nos va a ayudar al filtrado de glucosa, entre otras cosas. Entonces, miren aquí cómo nos muestra la imagen. El polo vascular, no se olviden que va a estar en contacto con lo que son arterias. ¿Por qué? Porque se llama polo vascular. En este caso podemos encontrar aquí lo que es arteriola aferente o eferente. Y el polo urinario que va a estar en contacto con lo que es el túbulo proximal. Entonces miren, en el polo vascular también pueden encontrar lo que se lo conoce como mácula densa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el polo vascular? Arteriola aferente, eferente. Vamos a encontrar lo que es la mácula densa y podemos encontrar también el túbulo distal, que es el que está aquí. Entonces, ¿sí lo ven ahí? ¿Sí se lo ven? Ya les expliqué lo del espacio de Bowman, también llamados posurinarios, no se olviden, que ahí es donde se forma la orina, la primera orina. Entonces, esta imagen es muy bonita. ¿Por qué? Porque esta imagen les ayuda a reconocer cada una de las células. Cada una de las células, ¿dónde está? Entonces, vamos a explicar. Déjenme explicar esta imagen. Entonces, miren todo lo que yo les he explicado.
Estamos viendo el glomérulo. Este es un tema muy extenso. ¿Por qué? Porque solo el glomérulo tiene varias estructuras. Solo el glomérulo. Pero vamos a empezar desde la parte más fácil. Vamos a empezar, en primer lugar, desde el podocito. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el podocito? El podocito va a ser este de aquí. Esta célula de aquí. Entonces, supongamos, les voy a explicar de una manera fácil. El podocito es la mamá. La mamá. Uy, no se raya. Bueno, el podocito es la mamá. Creo que sí se rayó, pero un segundo. Ya. Bueno, el podocito es la mamá y esta mamá va a tener unos hijos. Y estos hijos van a ser los que están aquí. Esta célula. Así. Son varios hijos que tienen. Estos son los hijos. Entonces la mamá se llama podocito. Podocito. Y los hijos se llaman pedicelos. Son los hijos chiquitos. Son las elongaciones que hace el podocito. Esos son los pedicelos. Luego, esta estructura que ustedes ven ahí va a tener dentro un capilar. Un capilar el cual va a tener glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo se llaman a estos capilares? Capilares glomerulares. O también el conjunto de varios capilares se le llama ovillo capilar. Ovillo capilar. Luego, ustedes tienen algo que se conoce como membrana. La membrana es lo que rodea a todas estas células, excepto a lo que son los podocitos, porque los podocitos son la mamá. Pero lo que hace esta membrana basal es recubrir a los hijos, que son los pedicelos, y recubrir a los capilares. ¿Para qué? Para que no se dañen, porque los podocitos son células muy inteligentes, para que no se dañen. Entonces, la membrana basal glomerular va a tener 3 capas: lámina rara interna, lámina rara externa y lámina densa. Entonces, una vez que ya explicamos eso, viene algo que se conoce como células mesangiales. Estas células mesangiales van a ser aquellas que se ven aquí, que van a salir de donde está el pedicelo, van a salir después del pedicelo. Entonces son otras células que se llaman células mesangiales. Aquí tenemos. Entonces las células mesangiales van a haber 2 tipos. Células mesangiales que van a estar adentro, dentro del glomérulo, y células que ya se van a salir para afuera, o sea, es decir, que van a estar más externas. Por eso se llama extraglomerulares, que son estas de aquí. Entonces, ¿cuál es la función que van a tener estas células? Ya lo voy a explicar. Y por último, tenemos unas que se conoce como yuxtaglomerulares, que estas ya están en contacto con lo que es la arteriola aferente, que es por donde entra el glóbulo rojo, y eferente por donde sale. Entonces, estas células mesangiales, ¿qué pasa si se dañan estas células? El paciente va a tener insuficiencia renal. ¿Qué pasa si se daña el podocito? Va a tener insuficiencia renal. Ya vamos a ver cómo reconocer los casos clínicos. Y la mácula densa, que también va a ser importante porque ayuda a algo que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, una vez explicado eso y reconocido los elementos, saber que donde está la arteria, la arteriola, aferente como eferente, se llama polo vascular. Y donde está el túbulo se llama polo urinario. Miren, lo que se ve en histología, este cepillito que hace aquí son las elongaciones del túbulo proximal.
¿Ya? Por eso es que en la histología ustedes lo ven la luz como ocluida, poquita luz. Entonces, siempre recordar que ustedes van a tener nefronas. Las nefronas se las van a dividir en 3 segmentos: subcapsulares, o también conocidas como corticales, yuxtaglomerulares, y vamos a tener las mediocorticales o intermedias. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes conocer? Esta imagen, grabársela. Grabársela porque primero viene el glomérulo. Una vez que termina el glomérulo se hace túbulo proximal con los 3 segmentos, segmento C1, segmento en el libro les va a mencionar túbulo recto distal, túbulo recto proximal, pero bueno, depende de ustedes cómo quieren aprendérselo, pero la forma más fácil es decir túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Esa es la forma más fácil. Entonces, miren, como les digo, los segmentos que van a ver. Vamos a tener un segmento grueso proximal, segmento delgado y segmento grueso distal. Sigamos acá. Bueno, entonces miren, aquí pueden ver 2 cosas. Pueden ver médula y pueden ver lo que es la corteza. Entonces, donde vemos los corpúsculos renales o los glomérulos es corteza, y ya más acá estamos viendo parte de médula. Asimismo, bueno, voy a preguntar, ¿alguien sabe qué parte es esta? ¿Qué polo es? El polo vascular. Exacto, polo vascular. ¿Quién dijo? Aileen Ronquillo. Aileen Ronquillo. Aileen, aquí está. Aileen. Exacto, es el polo vascular. Entonces, miren, estamos viendo lo que es el túbulo distal, que va a tener un epitelio cúbico y vamos a tener una luz que se la ve perfectamente. En cambio, este de acá, alguien que me diga qué es este, qué túbulo es. Proximal. Exacto, proximal porque tiene la luz ocluida. ¿Quién participó? ¿Quién participó? Mía. Mía, exacto. Entonces, vamos a seguir. Entonces, como ya les mencioné, esta imagen les va a servir bastante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver esto. No solo en segundo semestre, sino que ya después ustedes van a ver nefrología. Entonces, lo que tienen que saber es cómo va a estar formado el aparato de filtrar. O sea, la filtración, les explico qué es la filtración. La filtración es como que ustedes, a ver, les explico de una manera fácil, ¿no? Ustedes van a hacer un batido, ¿no? Supongamos, batido de mora. Y ustedes este batido tienen que cernirlo, pasarlo por un filtro para quitarle esas cosas del mora. Entonces, básicamente lo que hace el riñón es esto, filtrar, o sea, cernir las cosas. Entonces, ¿cómo se va a conformar este aparato de filtración? Por endotelio de los capilares que van a estar aquí adentro, que ya se las mencioné, por la membrana basal glomerular y por la cápsula de Bodmer, específicamente hoja visceral. Entonces vamos a ver nuevamente, miren acá otra imagen bien bonita para explicar. Déjenme borrar, bueno, no se borra. Entonces miren acá. Nuevamente tenemos aquí la célula amarilla, que son los podocitos. Luego vamos a tener las elongaciones que hacen los pedocitos, que son los pedicelos. Tenemos una célula aquí adentro que se llama célula endotelial. Y no se olviden que dentro de estos podocitos hay lo que son los capilares. Luego vienen lo que son las células mesangiales, que están más internas. Tenemos la arteriola aferente y eferente.
¿Cuál es la clínica? A ver, ¿qué sucede si se daña el mesangio? Si se daña el mesangio, vamos a tener hematuria, es decir, orina con sangre. Y si se dañan los podocitos, que son estos de acá, vamos a tener proteinuria. Proteinuria. Proteinuria, ok. ¿Qué es la proteinuria? Es la proteína en la orina. Entonces, si ustedes les toman un caso clínico en el cual les dicen paciente que orina con sangre, ¿qué estructura a nivel histológico está afectada? Paciente que orina con sangre, si yo digo paciente que orina con sangre, está afectado el mesangio. Si me dicen paciente de 48 años que orina proteínas por la orina, yo pienso, no, está dañado el podocito, está dañado el pedicelo. ¿Ok? Entonces así tienen que razonar en los casos clínicos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el aparato de filtración? Ustedes en el endotelio van a encontrar células endoteliales de por sí que van a secretar algo que se conoce como acuaporina 1. Y además van a tener fenestraciones que va a ser como un ribete chiquitito. Luego la membrana basal glomerular, como les dije, que va a tener 3 porciones, lámina rara interna, externa y la lámina densa. Y la hoja visceral de la cápsula de Bowman, no se olviden que esta hoja visceral va a estar en contacto específicamente con el podocito y los pedicelos. Bueno, el mesangio. El mesangio, como les dije, es importante en la clínica porque si se daña va a dar una enfermedad que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva. Glomerulonefritis significa, a ver, todo esto que les digo les va a servir bastante. ¿Por qué? Porque no solo lo van a ver en nefrología, lo van a ver en anatopato. Entonces, glomerulonefritis, itis significa inflamación. Entonces, significa inflamación del glomérulo y inflamación de la nefrona. ¿Qué nos va a ayudar este glomérulo o este mesangio? Este mesangio lo que va a hacer y que va a tener, que también tienen que estudiarse, va a tener unas células que se llaman de LASI. Eso tienen que estudiarlo también. Entonces no se olviden, nos va a ayudar a la fagocitosis, a la endocitosis, al sostén, a lo que es la distensión glomerular, porque recuerden que en el mesangio va a actuar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces lo que hace este mesangio es contraer las arteriolas y elevar la presión arterial. Por eso es que los fármacos lo que hacen es bloquear al sistema renina, angiotensina, aldosterona para que la presión arterial baje. Fármacos como el losartán, el irbesartán, el caldesartán, todos esos fármacos bajan la presión mediante el bloqueo de lo que son el sistema renina, angiotensina, aldosterona. O bloquean a la renina como el alisquiren. Sigamos. Bueno, acá otra foto que les muestra cómo se maneja el sistema. No se olviden, esta célula rojita, célula mesangial. Entonces, miren, aquí tenemos otra vez otro glomérulo en histología. Polo urinario. Polo vascular. Mácula densa. Entonces ya el día viernes vamos a ver la práctica. Entonces, tranquilo, ahorita estamos viendo teoría. Entonces, no se olviden, ¿por quién está conformado el aparato yuxtaglomerular? Que esto lo toma mucho. El aparato yuxtaglomerular va a tener un sistema, el RAS, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, como les dije, este sistema, por eso les dije, la mácula densa ayuda a controlar esto. ¿Por qué? Porque la mácula densa va a formar parte de, y las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Todas estas se rigen por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso son muy importantes en la presión arterial. Cuando vean presión arterial, van a tener que estudiarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, van a tener que estudiar estos elementos del riñón. Entonces, el ultrafiltrado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Miren.
vamos a ver cómo se filtra, ¿no? ¿Qué les dije yo? Reabsorber, es decir, que el riñón va a reabsorber agua, sodio, que es el Na, y bicarbonato. Y va a reabsorber al 100% glucosa. En este caso ya van a ver los túbulos, pero al final se va a botar la creatinina porque es algo que no debe estar ahí. No debe estar ahí, pero primero el filtrado se da en el proximal. ¿Por qué? Porque el proximal es el que filtra 75%, es el que más filtra. Entonces miren, aquí tenemos, como les digo, el proximal, algunos libros dicen 75%, el libro de Brenner, el Ross 65%. Sigamos. Entonces, ¿qué va a existir en este túbulo proximal? ¿Qué tipo de células van a ver? Como ustedes pueden ver en esta imagen, van a ser células cúbicas. ¿Qué van a tener? Un ribete en cepillo. Este ribete en cepillo ayuda a la ultrafiltración. Entonces, no olvidarse. Si yo veo células cúbicas en el microscopio y veo un cepillo, o sea, veo una luz ocluida que está chiquitita, eso es túbulo proximal. No olvidarse que este túbulo proximal va a tener uniones porque necesita unirse con otra célula. Va a tener una zona occlusions y una zona adherens. Y por último también va a tener estriaciones basales. Sigamos. Entonces miren aquí en la microscopía óptica podemos ver el ribete en cepillo y podemos ver la célula cúbica. Entonces, ¿qué es importante saber? Que aquí se va a dar lo que es va a actuar la bomba sodio-potasio y la aquaporina. La aquaporina que va a ser aquella que mueve moléculas de agua de un espacio a otro. La aquaporina es un transportador de agua. Aquaporina. Aqua transporta agua. Y recuerden la función de la bomba sodio-potasio. ¿Ya? En este caso, entra sodio, sale potasio, sale sodio, entra potasio. Bueno, acá, no olvidarse, siempre recordar que el único túbulo que reabsorbe 100% de glucosa es el túbulo proximal. Por si acaso les tomen en una pregunta. Paciente que tiene, paciente que presenta proteínas de la orina, ¿cuál es el túbulo que reabsorbe 100% glucosa? El túbulo proximal. Y además tiene ribete en cepillo o tiene microvellosidades en cepillo, es el proximal, no se olviden. Aquí van a actuar lo que son cotransportadores sodio-glucosa. ¿Por qué se llama SGLT2? Porque va a transportar lo que es glucosa de un espacio a otro. Por eso miren, lo que hace el cotransportador SGLT2 es que hace entrar la glucosa y hace entrar el sodio a la célula. Entonces, por eso ustedes ven que entra la glucosa a la célula y también entra el sodio. Entonces, eso es lo que hace el cotransportador SGLT2. Incluso hay unos fármacos que inhiben este cotransportador. Estos fármacos van a ser unos fármacos que son para la diabetes. ¿Para qué? Para que la glucosa no entre a la célula. Luego lo van a ver. Entonces miren, el cotransportador sodio-glucosa lo que hace es que se transporte la glucosa dentro de la célula y ya después la glucosa se vaya al vaso sanguíneo. Entonces aquí, bueno, esta imagen lo mismo, como les digo, lo que hace el cotransportador. Siempre recordar que aquí en el túbulo, en este de aquí, se reabsorbe aminoácidos, como cuál, el sodio, el hidrogenión, el potasio, entonces todo eso. Entonces aquí, bueno, esto no les voy a explicar. Bueno, el túbulo recto proximal, que específicamente es esta porción recta, que la ven ahí, que es donde ya termina
Entonces esta porción que va a hacer, va a recuperar la glucosa que no fue reabsorbida por el proximal. Entonces este también va a tener ribete en cepillo, pero mucho más chiquito, porque este sería la porción S3. Va a tener uniones igualmente, pero este ya no va a tener el ribete cepillo bien marcado. Luego tenemos un segmento que va a ser el asa de Henle. No se olviden, hay porción descendente y porción ascendente. Descendente porque baja y ascendente porque asciende. Entonces, la porción descendente es aquella que va para abajo y la ascendente es la que sube. Entonces ustedes van a tener, como pueden ver aquí, tipos de célula. Van a tener la célula tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. Miren, dependiendo de la célula va cambiando. Entonces, los tipos de células. La tipo 1 van a ver un epitelio simple. Las tipo 2 van a encontrar, como lo pueden ver aquí, un epitelio un poquito más alto. Y las tipo 3, como lo pueden ver ahí, tienen como, ¿cómo les explico? A ver, se ven como deformes. Miren, aquí se ven como deformes. Y por último, las tipo 4, que usualmente es un epitelio plano. Entonces, ¿sí se ve ahí? Bueno, siempre recordar que la rama delgada descendente de Henle va a ser aquella que va a tener acuaporina, es decir, que va a transportar agua, no se olviden. En cambio, el segmento ascendente, este de aquí no. Este de aquí va a ser repelente al agua. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esta rama ascendente de Henle? Va a tener un cotransportador bien importante, que es el transportador sodio-cloro, y también vamos a encontrar algo que se va a llamar cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Entonces, ya en histología, ustedes van a ver cómo se ve el asa de Henle. Entonces, el asa de Henle, si vemos esto de aquí, tiene epitelio plano simple, eso se conoce como rama delgada del asa de Henle. Y si vemos unas porciones con epitelio mucho más cúbico, eso se va a llamar rama gruesa de Henle. Entonces, alguien que me diga, ¿qué porción sería esa de ahí? ¿Sería médula o sería corteza? Médula. Exacto, médula. ¿Quién respondió? Iva. Ya. A ver. Ya, entonces sigamos. Entonces luego tenemos un túbulo recto distal. El túbulo recto distal va a ser aquella porción que la vemos aquí, o también conocida como rama ascendente gruesa de Henle. Entonces miren, esto de aquí. La asa, no se olviden, tenemos porción descendente, o también conocida como descendente delgada. ¿Por qué? Porque desciende y es delgada. Luego tenemos esto de aquí, la porción que asciende, que es ascendente y delgada, y por último la ascendente gruesa. ¿Ya? Ascendente gruesa. Entonces, esta porción, también conocida como la rama ascendente gruesa, no se olviden, también va a haber lo que son cotransportadores. También va a haber reabsorción, pero algo que me faltó decirles es que, aquí les dibujo ya. Vamos a hacer el dibujito. Entonces, el proximal reabsorbe aproximadamente 75%, el asa aproximadamente un 25%, el distal aproximadamente un 10% y por último el colector un 5%. Entonces, miren, apréndenselo así. 75, 25, 10, 5. ¿Ok? 75, 25, 10, 5. ¿Por qué? 75 proximal, 25 asa y 10 el distal y 15 el colector. ¿Ok?
Así se lo aprende. Entonces esto, miren aquí, 25, como les digo ahí, 25 el asa. Toda el asa va a reabsorber 25%. Toda el asa. Así para que se les haga más fácil. No se olviden que estos túbulos van a tener mitocondrias. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar muchísimo para filtrar. Entonces, luego tenemos el distal. No se olviden, aquel túbulo que conecta el distal con el colector, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Túbulo ¿Cómo? conector. Exacto. ¿Quién respondió? Respondieron dos. Díganme los dos nombres. Tita. Mía. Ya. Ya les pongo. Mía. Perfecto, exacto. Entonces sigamos acá. Bueno, recordar que el asa va a tener, no se olviden, el asa de GL va a tener porción delgada y porción gruesa. Luego, cuando vamos al túbulo distal, el túbulo distal tiene un poquito de células cúbicas. Entonces, miren ahí, el túbulo contorneado distal. ¿Cómo se ve ahí? Células cúbicas y se le ve la luz. Se le ve la luz. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué creen que estamos viendo ahí? Alguien que me diga qué es esto y alguien que me diga qué es esto de aquí. Alguien que me diga qué es esto de aquí y qué es esto de acá. Díganme nomás así, yo les pongo los puntos, pero digan. ¿Saben qué es el azul? El azul. ¿Saben? Bueno, el azul es asa de GL delgada. El verde es túbulo contorneado distal porque se ve mucho más pálida, la luz está perfecta. El rojo es proximal. El amarillo es mácula densa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el túbulo distal? El túbulo distal va a reabsorber. ¿Qué va a reabsorber? ¿Qué electrolitos? Sodio y va a secretar potasio. Va a reabsorber bicarbonato y va a reabsorber cloro. Además, va a secretar amonio. Amonio que es algo que tiene que eliminarse. Porque cuando hay un aumento del amonio, puede haber encefalopatía o sea, por amoníaco, y eso es perjudicial. Túbulo conector, como les dije, miren, el túbulo conector lo ven aquí, es lo que está señalado con verde. El distal con el colector. Colector cortical y colector medular, no se olviden. Entonces no se olviden que tanto en el túbulo distal como en el túbulo colector van a haber unas células que se llaman células principales y células parietales. ¿Ya? Entonces no se olviden, van a haber unas células importantes en el distal y en el cortical. Sigamos. Ahora, aquí están, miren. Células principales y células intercalares. Perdón, ahí me confundí. Células principales, me confundí con lo que es estómago, perdón. Es que ya ver tantas células también uno se confunde. Pero bueno, recordar, en el riñón son células principales y células intercalares. Estas células ustedes las van a encontrar en el túbulo distal y la van a encontrar en el colector. Son sumamente importantes estas células de aquí. Entonces, básicamente, ¿qué se va a dar en el túbulo distal? Va a haber algo que se conoce como aldosterona. La aldosterona va a ser una hormona. Esta de aquí lo que hace a través de las células claras es que va a aumentar la reabsorción de sodio y va a secretar potasio a las células principales. Entonces aumenta el sodio en la sangre y por ende va a aumentar lo que es el volumen y la presión arterial.
Por eso es que hay fármacos que bloquean a la aldosterona, para que la presión no se suba. Entonces, miren aquí, ahí se ve lo que es la célula principal en microscopio óptico. Miren, célula principal, que es mucho más pálida. En cambio, la célula intercalada, que es mucho más pigmentada. Miren aquí, también se las pueden ver. Se las pueden ver en lo que son el microscopio, pero bueno, no tanto a detalle. Entonces, miren, la mucho más pálida, ¿cuál sería? La mucho más pálida. ¿Cuál sería? Aquí está, chicos, miren. Acuérdense, hay principal y hay la otra que es... Aquí la tienen. Principal es la mucho más pálida y la intercalada la más pigmentada. Entonces la pálida que ven ahí arriba es la principal y la intercalada es la mucho más eosinófila o mucho más rosada. Entonces miren, aquí está el segmento, cómo les muestra todos los túbulos. Si se dan cuenta, el que tiene ribete en cepillo es el mucho más, mucho más notorio. Entonces miren, aquí están las células. Aquí está cómo lo pueden identificar. Proximal, ribete en cepillo. Distal no tiene. La porción delgada es epitelio plano simple. El túbulo colector es mucho más cilíndrico o puede ser cúbico. Y miren esta de aquí, estas son mitocondrias. Entonces tienen abundantes mitocondrias. Usualmente el que más tiene es el proximal y el distal y también parte del colector. El asa ángel casi no porque es mucho más pequeño. Entonces sigamos, miren aquí. Aquí estamos viendo parte de la histología. Estamos viendo lo que es un rayo medular. Rayo medular porque baja de la corteza hasta la médula. Acá estamos viendo parte del glomérulo. Si pueden ver, estamos viendo mácula densa, estamos viendo células yuxaglomerulares, estamos viendo el ovillo capilar. Entonces eso. Bueno, no olvidarse también que hay unas células que son importantes que se llaman las células intersticiales. Y esta parte que vemos aquí son otras células, pero eso no es tan importante. Los macrófagos, que son aquellas células que fagocitan a las células que ya están dañadas o que ya no deben estar ahí. Bueno, esto de irrigación renal, esto les van a dar en anatomía, pero les voy a explicar un poquito porque en su libro de Rossi está. Entonces, recordar, tenemos a la arteria renal y la vena renal. Entonces, cuando una arteria y una vena se unía, formaba lo que es un capilar. El capilar, que es la unión de una arteria con una vena, que lo podemos ver aquí. Entonces, ¿qué sucede? La arteria renal se va primero a convertir en arteria y vena interlobular. ¿Por qué? Porque va a dividir un lobulillo renal con otro. Esta arteria, una vez que ya sigue este camino, se convierte en arteria y vena arcuata. Después, ¿qué sucede? Esta va a dar elongaciones. Se va a convertir ya después en lo que son capilares glomerulares que van a formar parte del ovillo capilar. Entonces, siempre recordar que lo que sale del glomérulo va a ser arteriola aferente y eferente. Arteriola, ¿por qué? Porque las arteriolas son las partes más pequeñas de la arteria, nunca se olviden. Y bueno, básicamente esto no les toman en histología, pero simplemente recordar un poco de lo que vieron en vasos. No se olviden las arteriolas aferentes y eferentes, es por donde salen los vasos sanguíneos, aferente es por donde entra, eferente es por donde sale. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es ureter, vejiga y uretra. Ureter, vejiga y uretra. No estoy segura si les van a tomar uretra, ureter, vejiga si les toman, pero igual vamos a ver uretra. Recordar un poco lo que vieron en primero. Entonces, no olvidarse que estos van a ser órganos los cuales siguen después de lo que es el riñón.
Bueno, primero viene el ureter. Entonces, ¿qué tienen que saber en primer lugar? Estos órganos van a estar compuestos por un epitelio que se llama urotelio, el cual va a tener células en paraguas. Entonces, ¿qué va a tener estos órganos de aquí? Van a tener una mucosa, una muscular y una adventicia. Entonces, una vez que ustedes ya vean esto, la capa mucosa la vamos a encontrar en casi todos los órganos. La mucosa, ¿qué quiere decir mucosa? Es decir, que va a tener un epitelio y una lámina propia. La muscular va a tener células musculares lisas y la adventicia, alguien que me diga que era la adventicia, que se gane un punto. ¿Qué era la adventicia? Lo expliqué en... Es la capa externa del tejido conectivo. Ya. Es la que recubre órganos o conductos. Ajá, ya. La capa adventicia es la capa más externa, sí, es verdad, y es la capa que tiene vasos sanguíneos, no se olviden. ¿Quién respondió para ponerle el punto? Kira. Kira. Perfecto. A ver, entonces sigamos. Bueno, denme un ratito, chicos, déjenme leer un mensajito. Un ratito, un segundito, no se vayan. Bueno, sigamos, ya luego leo. Ay, bueno, entonces recordar, en estos órganos que es ureter, vejiga y uretra, vamos a tener urotelio. El urotelio es aquella capa de células que van a estar apiladas una abajo de otra, pero va a tener una característica que al inicio va a tener células que se van a llamar células en paraguas. Entonces miren aquí, estas células van a tener esta característica y vamos a tener 3 capas: superficial, intermedia y basal. Entonces, ¿qué es lo importante saber? Es que es urotelio. Entonces, cuando ustedes vean urotelio, ustedes deben pensar o es ureter, o es vejiga, o es uretra. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de estas células? Estas células van a estar apiladas, van a ser poliédricas y además van a estar así, es decir, que tienen como un techo. Por eso se llaman células en paraguas, células en cúpula, porque se las ve así. Siguiente. Entonces, después vamos a tener una célula que se la conoce como célula intermedia porque tiene como una forma de perita, ¿ya? Y usualmente pueden tener de 5 capas, porque miren, aquí vemos una célula en perita, otra célula en perita. Entonces, primero tenemos la célula que está acá arriba, que es célula en cúpula, y después tenemos la célula en perita. Después tenemos ya la célula basal, que esta célula es la célula que está debajo, o sea, la última capita que ya viene a cambiar el otro, o sea, la otra partecita. Entonces, miren, aquí primero la célula en cúpula, luego viene la célula en perita y al final la célula basal. Basal porque está con la lámina basal. Ya, lámina basal. O sea, es como que ustedes tienen una casita y la primera célula es el techito, luego viene a ser como la pared y por último el suelo, así. Ya, entonces aquí. Entonces miren, aquí podemos ver la imagen. Tenemos la célula en cúpula, como les dije, tiene como un techito, ¿no? Esto sería como el techito, esto de aquí, como el techito y aquí viene la célula. Luego la célula en perita y por último ya la célula basal, que es esta de aquí. Entonces, miren acá, no olvidarse, tenemos el urotelio, que es el techadito.
Aquí es como se ve de manera más microscópica. Esto no. Esto no. Entonces, algo que tienen que saber es que estas vías urinarias van a tener músculo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan músculo? Necesitan músculo. La vejiga necesita músculo porque se tiene que contraer, tiene que botar la orina. El ureter asimismo también transporta la orina y la uretra también porque es donde se va a expulsar. Entonces va a tener estratos de músculo liso. Entonces aquí vamos a tener células musculares lisas. Uy, aquí se ve. Células musculares lisas. Usualmente ustedes van a tener una capa longitudinal externa y una circular interna. Entonces, siempre que vean longitudinal externa en este órgano en digestivo, tienen que recordar que longitudinal externa se ve así. O sea, ven, en cambio, circular interna es lo contrario. Van a ver así. Entonces, ¿cómo lo grafico yo? Longitudinal externa, ustedes ven las células con puntitos, las células musculares lisas. Y circular interna se la ve así. Ya es más o menos así, pero ya en digestivo les explico mejor. Solo necesito que ustedes sepan que hay capa longitudinal externa y circular interna. ¿Ya? Entonces vamos a ver ureter. ¿Cuál es la característica de ureter? Ureter usualmente lo distinguimos porque tiene urotelio, tiene las células en perita, tiene las células basales, pero la luz va a ser estrellada, como una estrella de mar. Miren, luz estrellada. Luz estrellada y lo que lo distingue son las capas de músculo. Ya, entonces ya vamos a ver. Vamos acá, sigamos. Entonces, siempre recordar cuáles son las capas. El epitelio de transición va a ser el urotelio. Recordar que hay muy poca submucosa, el músculo liso. Recordar, 3 capas de músculo liso va a tener el ureter. Entonces, miren acá. Miren acá, están viendo el epitelio de transición, el cual es urotelio a sí mismo. Van a tener una lámina propia. Van a tener una capa muscular, el cual tiene longitudinal y va a tener una circular y por último una adventicia. Entonces, ureter, miren, ureter tiene 2 capas, longitudinal y circular. Lámina propia, epitelio de transición, que es el urotelio. Luego, la vejiga urinaria que va a ser aquel órgano que va a tener la orina, va a tener en cambio 3 capas. Ya lo vamos a ver ahorita. Miren acá. La externa, la interna y la media. Entonces miren aquí los orificios. Cuando les tomen esto, bueno, eso no les explico. Pero básicamente estos 3 tienen urotelio. Las células en cúpula, las células en pera y las células basales. Y la lámina propia que va a ser aquella parte que va a tener tejido conectivo laxo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre vejiga y ureter? Las capas de músculo. Las capas de músculo. Alguien que me diga cuántas capas de músculo tiene el ureter y cuántas capas de músculo tiene la vejiga. Ahorita lo mencioné. Alguien que me diga y se gane 3 puntos. Alguien que me diga. El ureter tiene 3 capas. Ya. Ureter tiene 2 y vejiga tiene 3, ¿ya? Ureter tiene 2 y vejiga tiene 3. ¿Por qué? Porque ureter, capas de músculo, no estamos hablando de capas de músculo liso. Miren acá, esta es vejiga. Vejiga tiene 3, ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, esa es la diferencia para que ustedes lo distingan. Bueno, luego vamos a uretra. Uretra, que como ustedes saben, va a ser un tubo fibromuscular porque tiene parte fibrosa y parte muscular. Entonces, la uretra. Tenemos uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. Esto es en el hombre. En el hombre, ustedes lo vieron en primer semestre.
La membranosa, cómo se ve, la esponjosa, ya lo vamos a ver. Pero básicamente eso en el hombre. Entonces, miren, en cambio, en la uretra femenina va a ser diferente. Porque en un lado vamos a ver urotelio y en otro lado vamos a ver epitelio cilíndrico estratificado. Entonces vamos acá, miren acá. Déjenme ver si dice, bueno, sí les dice aquí qué es. Entonces miren, ¿cuál es la diferencia? En vejiga tenemos 3 capas de músculo. Tenemos el urotelio, el cual va a tener células en cúpula, células en perita y células basales. Después viene la lámina propia, que la lámina propia va a tener tejido conectivo laxo. Después tenemos la capa interna de músculo liso, capa media y capa externa. Y por último, la serosa, también conocida como adventicia. Entonces, 3 capas tiene la vejiga. Entonces, alguien que me diga, a ver, participen. ¿Esta célula cómo se llama? Ya la voy a señalar. ¿Esta célula cómo se llama? Cúpula. Célula en cúpula. ¿Quién respondió? Kira. Kira, exacto, célula en cúpula. Vamos a ver, Kira, déjame ponerte el punto. Kira. Ya, exacto, célula en cúpula. Esta de acá, ¿cuál sería? Esta de aquí. Célula entera. Exacto, célula en pera y la de acá. ¿Quién dijo célula en pera? Aileen. Ya, y la última, la azul. Células basales. Ya, ¿quién dijo células basales? Sí. ¿Quién? Yo, Aileen. Ah, ya, Aileen entonces, Ronquillo. ya te pongo 2 puntos. 28. Entonces, sigamos. Entonces, miren, aquí están viendo las capas de músculo. Perdón, creo que se equivocó en los puntos. Ay, ya, perdón. Espérate, me equivoqué, sí, disculpa. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía Ivana? 26. 19. Ya, bueno, ahí corregí. Bueno, entonces miren, acá estamos viendo el músculo, entonces siempre que vean 3 capas, no se olviden, vejiga. En cambio, miren acá ureter. Ureter solo tiene 2 capas, tiene la mucosa, la lámina propia y por último la adventicia. Y siempre recordar que ureter tiene la luz estrellada. Entonces, la próxima clase vamos a ver lo que son placas. Placas, únicamente placas de práctica. Recuerden, el día viernes vamos a practicar la lección ya unido lo que es sistema linfático y sistema cardiovascular. No sé si ustedes quieran meter sistema urinario o lo quieren dejar solo en cardiovascular y linfático. Me avisan. Digan ahorita. Díganme. Hablen para yo hacer. Todo de una, todo. ¿Quieren todo de una? Bueno, está bien. Voy a hacer 2 ya. Voy a hacer, no sé si hacer, bueno, ya. Voy a hacerles 2 quiz. Uno que solo esté cardiovascular y linfático y otro que esté en los 3, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, por mi lado, hoy ya terminaríamos un poquito más temprano. Traten de descansar. Si quieren repasar la clase, bueno, traten de descansar mejor. Entonces, por mi lado, eso es todo. Cuídense. Nos vemos el día viernes.